En este tutorial aprenderemos paso a paso a realizar el diagrama de dispersión y la línea de tendencia de una regresión lineal. Veremos cómo hacer la ecuación lineal, cómo calcular el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error estándar de forma muy fácil y rápida utilizando Excel. Además, también aprenderemos cómo hacer la interpretación de los resultados. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para modelar y analizar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Nos demuestra cómo una variable puede predecirse a partir de otra o varias y proporciona una ecuación matemática para hacer estas predicciones. Esta es la ecuación de la línea recta, que es esta que vemos aquí. Y es igual a bx más a. La regresión lineal demuestra si existe una relación lineal entre las variables independientes y la variable dependiente. En nuestro caso, analizaremos un grupo de estudiantes con la cantidad de horas de estudios y la calificación obtenida en los exámenes. Nuestra variable independiente serían las horas de estudio y la variable dependiente, o y, sería la calificación en los exámenes. La fuerza y la dirección de esta relación se reflejan en el coeficiente de regresión, que son los valores b y a de la ecuación. Proporciona una ecuación que puede usarse para predecir valores de la variable dependiente basados en valores de la variable independiente. El coeficiente de determinación mide la proporción de la variabilidad en la variable dependiente que puede explicarse por las variables independientes. Un coeficiente de determinación alto indica que el modelo de regresión se ajusta bien a los datos observados. Vamos primero a realizar el diagrama de dispersión de nuestros datos. Para ello seleccionamos nuestra información o nuestros datos de la variable x y la y. Vamos al menú Insertar, Gráficos recomendados y escogemos el gráfico de dispersión. Damos al botón Aceptar, vamos a moverlo y aquí nos da el gráfico de dispersión de nuestros datos. Vamos a modificar el aspecto, le ponemos un nombre a nuestro diagrama. Pueden hacer todos los cambios de aspecto y formato que deseen, colores, tipos de letras, tamaños, etc. Se nota en este gráfico que existe un patrón ascendente, es decir, a medida que aumentan las horas de estudio, aumentan las calificaciones, lo cual es una correlación positiva. Si una variable aumenta y otra disminuye, es una correlación negativa. Para obtener la ecuación de la recta, damos clic sobre cualquiera de los puntos. Después que están seleccionados, damos clic derecho y escogemos Agregar línea de tendencia. Esta línea que nos está mostrando, vamos a cambiarle el formato para que se vea un poquito mejor. Vamos a seleccionar la línea y en el color le vamos a escoger un color rojo y en el tipo de guión vamos a escoger uno más grande y ahora se nota mejor para los efectos del video la línea de tendencia, que no es más que la línea recta de la ecuación. Esta recta tiene la mejor aproximación lineal de estos puntos que aparecen en el gráfico de dispersión. Ahora seleccionamos la línea de tendencia y aquí en la opción de la derecha, en el icono del gráfico estadístico, vamos al final y seleccionamos Presentar ecuación del gráfico. Aquí nos aparece, vamos a ponerle más grande la letra y en negrita para que se observe mejor y vamos a moverla un poquito hacia arriba, ya. Aquí se observa mejor para los efectos del video. Esta es la ecuación de la recta, o sea, la ecuación de la forma y igual a bx más a, donde b es la pendiente, que es este número que está aquí, que es 3.0756, y a es la ordenada al origen o también llamada intersección, que es este valor que dice 72.333. Vamos a volver a seleccionar la línea de tendencia y aquí al final, en las opciones de la derecha, vamos a seleccionar Presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, que es el coeficiente de determinación. Nos da un valor de 0.5596. Vamos a escribirlo aquí en nuestra tablita para que se observe mejor y ponemos 0.5596. Este es un número que debe estar entre 0 y 1 y es la parte de la variable y que puede explicarse a través de la variable x. Se debe representar en %. Vamos a escribir aquí en el formato de % y dice 56%.
Vamos a ponerla en negrita y un poco mayor para que se observe mejor. En nuestro ejemplo nos da un 56%. Eso significa que el 56% de las calificaciones se explica por las horas de estudio y el resto, o sea, el 44% restante, es debido a factores que no se analizan en la variable X, como la capacidad de concentración, el aprendizaje, el nivel de dificultad de los exámenes, etc. O sea, este es el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación sería la raíz cuadrada de este valor, pero podemos además calcularlo utilizando la función de Excel, que sería igual, escribimos coef y escogemos la función coef de relación. Aquí debemos seleccionar la matriz 1, que es nuestra columna de los datos de X, escribimos coma y seleccionamos la columna que contiene los datos de Y. Cerramos paréntesis, damos enter y nos aparece el número 0.7480. El coeficiente de correlación indica qué tan relacionadas están las horas de estudio con las calificaciones. Se puede interpretar como una correlación fuerte, porque fíjense que es 0.74, casi 0.75, que está cercano al 1. Vamos a cerrar aquí para tener más espacio en pantalla y vamos a ver ahora cómo se calcula el error estándar de la estimación. Nos posicionamos aquí y vamos al menú datos y escogemos analizar datos. Recuerden que esta opción no aparece por defecto en Excel. En nuestro video que le dejamos en la tarjeta de arriba explicamos cómo agregar este complemento si a ustedes no les aparece el análisis de datos en el menú datos. Escogemos análisis de datos y seleccionamos regresión. Damos al botón aceptar y aquí nos pregunta cuál es el rango Y, o sea, nuestra variable Y. Vamos a seleccionar la columna que contiene los datos de la variable Y, damos al botoncito y ahora vamos a seleccionar la columna que contiene los datos de la variable X. Volvemos a dar al botoncito y aquí nos dice dónde vamos a obtener los resultados. Puede ser en una hoja nueva, en un libro nuevo, pero vamos a escoger aquí el rango de salida en esta misma hoja y seleccionamos dónde yo quiero iniciar el resultado. Damos al botón y luego damos a aceptar. Vamos a movernos un poquito para que se entienda. Aquí nos aparecen todos los valores que están relacionados con nuestra regresión lineal. Aquí vemos el error típico, que es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho, que es el que nos faltaba por escoger, que es 6.075. Vamos a ampliar para que se vean todos los datos. Vemos el coeficiente de correlación, que es este que está aquí, que fíjense que nos da el mismo valor que aparece aquí, 0.74, 809, etc. El coeficiente R2, que nos dio aquí en el gráfico cuando lo pedimos, 0.5596. Fíjense que aquí es el mismo valor, lo que pasa que lo convertimos en por ciento para que sea más fácil la interpretación de los datos. Y en general aquí aparece toda la información analítica que necesitamos, cuál es el coeficiente de intersección, que es este que está aquí, el 72.303, todos los valores que nosotros requerimos para nuestro análisis e interpretación los podemos obtener de manera rápida en la opción de análisis de datos. O sea, hemos enseñado dos maneras de obtener la misma información. Puede ser haciendo el análisis del gráfico, como hicimos, o sencillamente y directo ir al análisis de los datos y aquí tenemos el resultado completo de toda la información. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.